Buenas tardes, señoras y señores. El Ministerio de Agricultura elevará al Consejo de Ministros del martes, en ese plan de respuesta a la guerra, una nueva oferta de ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por esta crisis derivada del conflicto, por la subida de los costes, la situación energética, que este viernes el secretario general del Ministerio ha analizado con las organizaciones agrarias, con los servicios técnicos, a partir de esos fondos de la PAC, del Fondo de Crisis, 64,5 millones de euros, que se podrán cofinanciar hasta un máximo del 200%. Precisamente en ese contexto y ante la posibilidad de que las comunidades autónomas también arrimen presupuesto, algunas organizaciones agrarias ya se posicionan en esa dirección. Independientemente de lo que puedan ser las medidas actuales que se pueden derivar de la política agrícola común o de otras líneas de financiación y demás, si no hay ayudas directas, se pone en peligro la viabilidad de esos agricultores y ganaderos, fundamentalmente de los más desfavorecidos. Luego, ¿a qué se puede dedicar? Pues está todavía muy por definir. Nos dicen que se puede dedicar a acciones para seguridad alimentaria, para economía circular, para gestión de nutrientes, pero bueno, eso es lo que tendremos ahora que ir viendo junto con las autoridades. Bueno, todo esto en el día en el que el Ministerio de Transportes anunciaba ese acuerdo con la Confederación Nacional para compensar la subida del gasóleo, que no ha impedido la salida también de agricultores y de tractores en algunos puntos de la región. Enseguida lo vemos y lo contamos. En el Rincón de la Caza y la Pesca, la Federación de Caza reclama una mesa interministerial para asuntos cinegéticos. Ángel. Sí, Jaramillo, es la respuesta que le pide la entidad federativa, en este caso al Gobierno, tras la manifestación del pasado domingo en una mesa en la que estén el Ministerio de Agricultura, el de Transición Ecológica y también el de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por su parte, aquí en la región, la Federación de Castilla-La Mancha también va a analizar mañana sábado la repercusión de las movilizaciones y los nuevos pasos a seguir. Han programado una asamblea en Alcázar de San Juan, pero por tercer año consecutivo no habrá gala de entrega de premios ni tampoco Quijote Cazador. Suele ser una fiesta con mucha gente, muchas manos, muchos besos y de momento se ha visto conveniente esperar por el COVID, ya saben. Esperemos que la próxima vez ya sea plenamente normal. En este último viernes de marzo le vamos a contar otras noticias como la repercusión de la subida del aluminio o del acero, por ejemplo, al sector vitivinícola. Titulares. Sin precios en el mercado de acero inoxidable ni aluminio por el parón de plantas como Acerinox tras la huelga de transportistas. Los fabricantes de silos o depósitos de la región confirman el compás de espera que se abre por la falta de oferta ni referencias para contratar nuevos encargos. Aunque cuentan con provisiones para culminar los últimos trabajos, preocupa el roto generado en estos 12 días. Nueva subida para el ganado vacuno. Hay poca oferta para sacrificio y una demanda considerable, principalmente del mercado europeo y también de terceros países en los días previos al Ramadán. El mercado nacional, sin embargo, va muy despacio, por eso los comercializadores piden moderación tras los días de huelga que han dejado mercados como el de Torrelavega vacíos y sin actividad esta semana. Termina el plazo para cubrir la viña frente a la helada y la marchitez fisiológica, aunque queda abierto el plazo hasta el 30 de abril sin estas garantías. Las indemnizaciones por estos siniestros se elevaron el año pasado hasta los 83,5 millones, un 87% más que en 2020, la cifra más elevada de la historia. La contratación podría subir este año más de un 6%. Empezamos a pie de granja para una ganadería como esta en la finca Villadiego, en Poblete, en Ciudad Real, 4.000 ovejas de ordeño. Está siendo también muy complicado, lógicamente, garantizar la correcta alimentación del ganado. Nos cuenta Domingo Ruiz que el pienso que ha llegado estos días es insuficiente y además el precio se ha triplicado. Como decíamos en el arranque del programa, a primera hora, ya lo saben, de la mañana el Ministerio de Transportes daba a conocer el acuerdo con la Confederación Nacional de Transportistas para bonificar con 20 céntimos por litro como mínimo el gasóleo y otras partidas para articular ayudas directas a este colectivo, lo que no ha evitado la concentración de los autónomos, de la plataforma convocante de estos paros desde hace 12 días ante el Ministerio, que finalmente se reunirá esta tarde con la ministra. Otras marchas lentas en diferentes regiones o incluso la salida de agricultores y tractoristas aquí en Las Pedroñeras, llegados también de la Alberca de Záncara y otros municipios próximos. En estas últimas horas se han sucedido estas adhesiones o incluso concentraciones de agricultores y ganaderos para reclamar un plan de choque al Gobierno por un asunto también como este. Cada vez suben más los fertilizantes, fitosanitarios, gasoil. Un tractor mediano, pues unos 100 litros pica más o menos. 5 por 2, 10, son 100 euros más.
un depósito. Pero el gasóleo vamos a llegar a que no vamos a poder echar. Si han hecho caso los camioneros, pues tendremos que sacar los tractores a las carreteras y hacerlo con los camioneros. Cortar las carreteras y que no circule nadie. Incluso hasta labrarlas, si es preciso. Entre tanto, la Guardia Civil informa que anoche escoltó al último gran convoy de camioneros y ganaderos al volante que a esta hora están cargando ya de nuevo cereal y soja en el puerto de Cartagena, sumando hasta la fecha, en estos días de paro de los transportistas, 78 acompañamientos de convoyes realizados con más de 350 camiones escoltados y casi 100 patrullas diarias en servicio desde el inicio del paro nacional de este colectivo. La situación sigue siendo tensa en algunas explotaciones ganaderas por la falta de pienso o de ese flujo normalizado. En un comunicado, Asaja Toledo habla ya de problemas de mortandad en las explotaciones porcinas de esta provincia por falta de alimento, de pienso. Dice que el estrés por escasez se traduce en un comportamiento anómalo y muy nervioso de los animales, dándose algún caso de canibalismo, según reza literalmente esa nota de prensa. Esta organización agraria habla de una situación de emergencia a la que no se ha dado todavía una solución definitiva. Esos paros han provocado también la suspensión de algunos mercados ganaderos por la imposibilidad de trasladar los animales, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del tradicional mercado de Torrelavega en Cantabria, donde en condiciones normales se reúnen cada semana miles de cabezas de ganado en compraventa entre operadores de varias comunidades autónomas. Desde que arrancó esta protesta de camioneros, ya lo ven, totalmente vacías las instalaciones y con un importante acumulado de pérdidas por el cese de la actividad y la suspensión de muchas transacciones. Entre 1.300 y 1.700, 2.000 animales en función de la época del año y que estarían cifradas aproximadamente entre 500.000 y 700.000 euros semanales. RAGT Semillas presenta RGT Angelo, el guardián de tus cosechas. Su nueva variedad de girasol alto oleico líder en producción y grasa RAGT. Innovación para la agricultura. Según la lonja de Binefar, en el vacuno han vuelto a subir los precios, sobre todo por la demanda que hay desde algunos países europeos, también de los países árabes. Estamos prácticamente a las puertas del inicio del Ramadán en la comunidad musulmana. Se traduce, como decimos, en más precio, aunque el mercado nacional va más lento. Los machos en 5,15 suben otros 4 céntimos en esta categoría de peso hasta 280 kilos en abastos. También las hembras en esa horquilla de 180-220 subirían lo mismo, rozando los 5 euros en este momento, y en vida en el mercado de Binefar, de referencia para nuestro cebo, en 3,02, en este caso sin cambios para esos terneros de cruzados de primera. Talavera de la Reina, la otra lonja que también es de referencia para nuestras explotaciones y esta cabaña, entre 3,31, 3,38 en vida, el ternero cruzado hasta los 200 kilos en esa base de primera. No hay variaciones, por tanto, como tampoco los añojos hasta 550 kilos, siguen en 2,95, y en abasto, porque tengan también una referencia más, aquí habría también una situación de repetición de precios en 5,03, esas terneras cruzadas hasta 270 kilos. Es la moderación que piden los comercializadores por la lentitud en las ventas en el mercado nacional, también condicionada por esta huelga de transportes. Si miramos a otras cabañas, la avicultura de puesta, el problema igualmente se traduce en tensiones dentro de muchas de esas instalaciones por la falta de los piensos y también de algunos aditivos y vitaminas que podrían condicionar el ritmo de puesta de esas gallinas. Por ejemplo, aquí, en esta granja conquense, se acumulan más de 40.000 cajas con 14,5 millones de huevos. La falta de materiales también está siendo un problema y, sobre todo, la imposibilidad de sacar la mercancía al exterior. Las gallinas aquí siguen poniendo, pero al mismo tiempo han tenido que reformular los piensos compuestos. Tenemos un problemón desde que empezó la huelga, es con lo que tenemos a países terceros, como es a Israel y a Dubái. Tenemos aproximadamente 14 contenedores retrasados, que esos huevos ya no son válidos para poderlos enviar. Estás creando unas carencias que eso el animal te lo da de manera inmediata, pero luego no lo recuperas aunque luego coma bien. La gallina tiene memoria, entonces eso pues va a tardar un montón en recuperarse y son unas pérdidas millonarias. En la confianza de que poco a poco se vaya recuperando la normalidad, también otros sectores productivos, como es el caso del aceite de oliva, acusan esos problemas de falta de materiales para continuar con el envasado, con el embotellado, en un momento, un contexto de demanda importante. Blanca Lozano.
Sí, la huelga de transportes está afectando también a almazaras como esta en Herencia, que ya notan que no reciben los pedidos de aceite procedentes de la envasadora del grupo al que pertenecen. Nos dicen que han dejado de recibir unos 5.000 litros de aceite, provocando que haya retrasos y que no puedan dar servicio a los pedidos de los socios. Nos cuentan también que si esto llega a ocurrir en plena campaña, se hubieran visto obligados a parar. Notan también la falta de materiales como el cartón, que les está obligando a no poder embalar y a tener que vender garrafas sueltas. Hay problemas con el transporte o con el envasado, por ejemplo con las cajas de cartón, que al faltarnos suministro pues estamos vendiendo las botellas sueltas, que no importa, pero como sigamos así y nos falte también envase de plástico, no vas a vender el aceite suelto. Pues en esta otra planta, en Santa Cruz de Mudela, el silencio reina en las líneas de embotellado de toda esa producción que está pendiente. Por ejemplo, aquí pasaban 72.000 botellas cada jornada y ya llevan varios días paradas esas líneas. Se acumula stock en los almacenes sin que pueda sacarse hacia los destinos y los mercados exteriores. Por si fuera poco, nos cuentan que uno de los preferentes de esta empresa era Rusia. Allí mandaban hasta un 18% de toda su producción. Está mucho peor que el COVID, mucho peor. A nosotros principalmente también te digo porque dependemos mucho de Rusia. Esa incertidumbre más unido a la huelga, más sobre todo a la subida de los materiales, las botellas, los corchos, las etiquetas, una subida bestial. Bueno, todo el sector agroalimentario se mantiene a la expectativa por ver cómo se concretan las soluciones para encarar la crisis energética, la subida de la electricidad o de otros insumos que desde el año pasado, por ejemplo, vienen encareciéndose si hablamos, por ejemplo, del aluminio o del acero, tanto que algunas plantas de fabricación de silos y de depósitos ahora mismo están en una situación de compás de espera porque la huelga de los transportistas ha parado la actividad, por ejemplo, en algunas de las plantas como Acerinox. El acero inoxidable lleva subiendo, pues no sé, probablemente un año, tranquilamente. A raíz de la guerra, pensábamos antes que cuando llegara mayo o junio los precios se estabilizarían e incluso podrían bajar. Con el tema de la guerra es cuando ha venido los 2 o 3 semanas que llevamos sin precio y lógicamente nadie se atreve a nada. Pero en el tema del transporte, lo que es llevar tanques como estamos llevando a Francia o estamos llevando a Panamá o queremos llevar a Costa Rica, que lo tenemos todo preparado para llevar, pues a lo mejor pasamos de unos costos de 3.000 euros a 10.000-12.000 euros el transporte, con lo cual no sé. Marcitán es una de las principales empresas en este segmento, con sede en Villarrobledo. Declaraciones que recogíamos de su director comercial en este Congreso de Enólogos de Castilla-La Mancha, que desde el jueves se ha celebrado en Albacete para analizar los retos del sector en un contexto económico muy complejo desde la irrupción de la pandemia y ahora, como venimos contando aquí en el campo, con la guerra de Rusia en Ucrania y la pérdida de mercados estratégicos como el ruso. Ante un horizonte complejo, sin embargo, la investigación y la calidad sigue mostrándose como las mejores herramientas, como dicen aquí, por ejemplo, expertos y enólogos. Entre la pandemia, el parón de la hostelería, ya estábamos remontando un poco y volvemos un poco atrás con la guerra. La verdad es que comercialmente nos está costando mucho. Luego, climatológicamente también, porque hemos tenido Filomena, tenemos el cambio climático que cada año nos afecta más. En sectores perecederos, en esta circunstancia, los esfuerzos están siendo titánicos para mantener las ventas en el exterior porque se suman a esos problemas también los encarecimientos que vienen arrastrando, por ejemplo, en los plásticos, más de un 30% según CEPEX, y en los embalajes, y hasta un 134% los gastos energéticos que califican ya estas empresas como inasumibles. Reclaman por eso la bonificación de un 15% en todos los insumos y además ya van pensando incluso en medidas de mercado, como por ejemplo mejorar la gestión de crisis a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, especialmente con la posible retirada de producto si se atasca precisamente la comercialización en destino. Vamos a hacer una parada, reflexionamos, volvemos enseguida con más noticias, todavía hay más. El Ministerio de Agricultura ha citado este viernes a las organizaciones agrarias para analizar las posibles ayudas directas que podría conceder ahora con el Fondo de Crisis de la PAC y esa asignación de la Unión Europea a España de 64,5 millones de euros. Una partida insuficiente aparentemente, aunque se puede cofinanciar hasta un 200% más. Por tanto, podríamos estar hablando de otros 129 millones de euros adicionales, aunque el Ministerio también abrirá la participación a las comunidades autónomas para que en el margen de sus cuentas, de sus presupuestos, también puedan arrimar dinero.
Esta es la propuesta que llegará al Consejo de Ministros el martes, aunque ya algunas organizaciones agrarias como Asaja Ciudad Real piden esa participación de las administraciones. Necesitamos incrementar hasta un 200% esas cantidades que se le asignan a España, independientemente de lo que puedan ser las medidas actuales que se pueden derivar de la política agrícola común o de otras líneas de financiación y demás. Si no hay ayudas directas para los agricultores, para los ganaderos en nuestra región y en España, pues evidentemente, es decir, van a fallar las cuentas de resultados de muchas explotaciones. Ahora mismo son 500 millones de euros. Como se pueden hacer aportaciones por parte de los estados, puede multiplicarse hasta 1.500 millones. En el caso de España, esos 64, me parece que son, se pueden llegar a ser 129. Si al final se concretan las aportaciones de todas las comunidades autónomas y Estado miembro, que nosotros opinamos que así debería ser. Luego, ¿a qué se puede dedicar? Pues está todavía muy por definir. Nos dicen que se puede dedicar a acciones para seguridad alimentaria, para economía circular, para gestión de nutrientes, pero bueno, eso es lo que tendremos ahora que ir viendo junto con las autoridades. Permítame un consejo comercial porque la denominación de origen queso manchego este año cumple su 40 aniversario, 40 años certificando el queso español más reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Y para conmemorar este año han creado un logotipo presentado recientemente en la Consejería de Agricultura junto con la campaña en televisión Grandes Manchegos, así se denomina, como la participación también en ella de Pedro Almodóvar, Antonio López, Rosalén, Iniesta y por supuesto el queso manchego. El próximo día 27 de marzo es el Día Internacional del Queso manchego, este mismo fin de semana, y la ONCE decidió dedicar el cupón de ese día al 40 aniversario del queso manchego, así que estén pendientes. Felicidades a la denominación de origen queso manchego y a todos aquellos afortunados que sean premiados este Día Internacional del Queso. Termina hoy el plazo también para contratar el seguro de primavera, último día, por tanto, quizá todavía llegue a tiempo y es importante porque en estos últimos años, desde luego, la siniestralidad se ha disparado a niveles nunca vistos. El pasado ejercicio, sin ir más lejos, fue el año con más daños climáticos de toda la serie histórica, según Agroseguro, 83,5 millones en indemnizaciones por estos episodios. Primero las heladas tempranas, luego los pedriscos, tanto en la fase de brotación como en las puertas, a las puertas de la vendimia, hicieron que, por ejemplo, solo en Castilla-La Mancha se diesen partes por valor de más de 38 millones de euros. Las coberturas de pedrisco se pueden contratar hasta el 30 de abril, pero, insistimos, este día, este viernes 25, se cierra el plazo para la cobertura helada y de marchité fisiológica. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bien, y mirando al fin de semana, sobre todo a este sábado, si son expertos en la poda del olivo, atención porque la localidad de Camuñas celebra el concurso comarcal que cumple ya 30 ediciones de poda del olivo. Insistimos, este sábado, a partir de las 9:30, en el olivar de Las Fangias. Ahí tenemos la cita de la Fangia, Camino de las Sierras. Este es el punto de encuentro y anímense a participar. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Vamos ya con el rincón de la caza y la pesca. La Federación reclama al Gobierno una mesa interministerial, lo decíamos en el arranque del programa, para negociar aspectos que tienen que ver con el colectivo, Ángel. Sí, Jaramillo, es una petición que hace en este caso la Federación después de la movilización del pasado domingo para que estén presentes en esa mesa los Ministerios de Agricultura, Transición Ecológica y Derechos Sociales y Agenda 2030, además del propio sector. Según la entidad federativa, debería ser el siguiente paso tras la manifestación del domingo. Para la Federación, esta movilización fue un claro mensaje que ahora tiene que ser respondido por el Gobierno, y esa respuesta tiene que venir, insiste, de todos los ministerios que están influyendo con sus decisiones en el día a día de los cazadores. La Dirección General de Derechos de los Animales se habría reunido con la UNAC, con la Unión Nacional de Asociaciones Cinegéticas, pero la Federación no le reconoce representatividad. Bueno, aquí en Castilla-La Mancha también se va a valorar la manifestación, en este caso mañana, en la Asamblea General que la entidad federativa ha programado en Alcázar de San Juan y donde de manera presencial volverán a reunirse los federados de la región para hacer balance también de estas dos difíciles campañas y marcar retos de futuro para esta temporada. Eso sí, de momento la Asamblea será solo eso, la reunión directiva, porque la Federación ha decidido no celebrar ni su tradicional comida ni su habitual entrega de premios. Por precaución COVID seguirán un año más sin entregarse públicamente, al igual que el Quijote Cazador, la máxima distinción de la Federación, que seguirá esperando una temporada más. Esperemos, eso sí, que sea la última.
Y hablando de campeones, ya conocemos la clasificación del regional de San Huberto, que se disputaba el fin de semana pasado en La Guardia. Finalmente, en la categoría de perros de muestra, el campeón fue Elías Díaz junto a su hembra de braco alemán Elsa, seguida de José Manuel Ángulo con Iris, hembra de setter inglés, y tercero fue David Llano con Daki, un macho de braco también. Por su parte, en la categoría de levantadores, Francisco González fue el campeón con Maggie, Santos Bravo fue segundo con Eva y tercer clasificado José Manuel Ángulo con Inca. Felicidades a todos. Estamos terminando, pero antes con un consejo comercial. El 1 de abril la Fundación Eurocaja Rural organiza el Rural Summit Agro, donde van a poder conocer las claves de la nueva PAC y casos de empresas que están desarrollando estrategias innovadoras y sostenibles en el sector primario. Ya pueden inscribirse gratis en la web de la Fundación Eurocaja Rural y asistir al evento de referencia en transformación del sector agroalimentario este próximo viernes 1 de abril. Recuerden, Rural Summit Agro en Toledo Capital, un evento organizado por la Fundación Eurocaja Rural al que están invitados. Vamos ya con las fotografías que van llegando al correo electrónico para buscar el refrán. Les recuerdo que mañana estaremos en la radio, a pie de campo, a partir de las 9 siempre. Y con Ángel Rivas comenzamos esta tira de fotografías desde Torre de Juan Abad en Ciudad Real. Nos manda todavía esas floraciones de variedades de almendros, marinadas, Laurán, Constantín, del primer año de recolección, dice. Pedro, el Terry, de Villanueva de la Fuente también nos muestra con esta imagen esos almendros más grandes, van con buena flor y así de bonito está el campo en la Iglesuela, en el Valle del Tiétar, en Toledo. Las fotos de Enríquez Antúnez. Y Lola Villar también añade estas otras fotografías con los juncos. Y aquí un buen amigo, Pedro Luna, con ese manojo de espárragos que ha recolectado en Villamanrique. Le mandamos un abrazo porque nos ha dicho su hijo que es fan diario, incondicional. Y terminamos con el refrán que con motivo de la Virgen de la Encarnación dice que arbolitos que estáis en flor, libraos de los cambios bruscos de la Encarnación. Bueno, pues se quedan en la mejor compañía. Volvemos esta noche y mañana en la radio. Que pasen buena tarde.